a los que están aquí presentes y a los que ya durante todos estos meses, que no han sido pocos, han sido más de los que habíamos pensado, pero que durante todos estos meses nos permiten a través de la transmisión estar llegando a sus casas, a sus hogares, aquellos que simultáneamente, o sea, en vivo, están siguiendo la predicación, y también agradecemos a Dios a aquellos que al no poder hacerlo en el mismo horario, toman un tiempo después para escuchar la predicación en otro horario, en otro día, en el transcurso de la semana. Gracias a Dios por ello. Sin lugar a dudas, estos días, el día de hoy, el día de mañana, en muchos lugares en el mundo son días muy sensibles por la gran cantidad de personas que han fallecido, por la manera en que se han ido, por la manera en la que han partido. Y hablando con algunos hermanos y con algunas personas que por causa de esta pandemia, por causa de esta enfermedad, se han despedido o ha partido algún familiar, algunos han comentado que fue tan rápido, fue tan sorpresivo, tan inesperado obviamente, que no hubo tiempo de despedirse y que quedaron varias cosas pendientes. Creo que por eso estos días van a ser muy sensibles. En el trayecto de mi casa a este lugar, a estas instalaciones, paso por el panteón de acá de la colonia de San Nicolás, y sumamente visitado. Se habían dado algunas indicaciones de que en estos días iban a estar cerrados los panteones precisamente para evitar contagios, ya que la enfermedad nuevamente está provocando más personas en los hospitales y también más defunciones. Pero bueno, aún así, a pesar de esas indicaciones, me imagino que el resto de los panteones de la localidad han de estar igual, sumamente visitados, saturados. Y bueno, por lo mismo, eso hace que estos días sean muy sensibles, muy sensibles. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de todo esto? Bueno, desde la semana pasada estamos leyendo en el libro de Malaquías, si me acompañan nuevamente, a Malaquías capítulo 2, y la semana pasada estuvimos leyendo del verso 1 al verso 3, y aclarábamos que aunque el texto se está refiriendo ahí a los sacerdotes de aquella época, el día de hoy lo tenemos que asumir que es un mensaje a todas las personas que tenemos autoridad, no solo en la iglesia, sino también en nuestros hogares. Y también aclaramos la semana pasada que el mensaje que predica Malaquías es en el tiempo en el que Nehemías regresa de Jerusalén a Susa, a Babilonia, a seguir cumpliendo con las funciones que él tenía. Él había estado como un líder del pueblo con propósitos muy claros, propósitos que se habían concretado. Uno de ellos es el que el muro que protegía la ciudad volviera a ser levantado, y eso ya se había logrado. Y después de esa obra, Nehemías se quedó durante un buen tiempo como gobernador, como autoridad allá en Jerusalén. Y durante el tiempo o los años que él estuvo como gobernador, con un temor a Dios, con una influencia muy clara y palpable de la palabra de Dios, Nehemías llevó al pueblo a corregir varias cosas que estaban mal en ellos. Y hubo momentos muy especiales de restauración
durante ese periodo en el cual ese liderazgo de Nehemías, ese liderazgo de Esdras, bajo la influencia de la palabra de Dios, trajo un momento, un mover de restauración, de corrección en varias áreas de la vida de las familias que habitaban en Jerusalén. Pero Nehemías regresa, y durante el tiempo que él regresa, lamentablemente, los que quedaron en el liderazgo o los que quedaron como autoridades, paulatinamente van disminuyendo esa claridad, esa efervescencia espiritual, va disminuyendo, y las condiciones a las que no solo liderazgo, sino el pueblo en general van cayendo son lamentables. Y es el momento cuando Dios envía a su mensajero. Los diferentes comentaristas sugieren, opinan que no existió una persona con este nombre, no existió una persona que se llamara Malaquías. Sí existió el mensajero, sí existió el hombre al que Dios tomó y lo envió a hablarle a su pueblo, y la manera en la que él se identificó no fue de una manera personal, no fue de una forma en la que él tomara protagonismo, sino se invistió con una capa de humildad, se invistió con un título nada más que no era su persona, sino quien lo enviaba. Y él se presenta a sí mismo solo como un mensajero, Malaquías, el mensajero. Y acá tenemos un texto de contrastes, tenemos un capítulo de contrastes. Tenemos un capítulo donde los mensajeros oficiales, los sacerdotes que de manera oficial estaban para representar a Dios, estaban haciendo una representación de lo más ruin, de lo más vergonzosa, de lo más repudiable. Los mensajeros oficiales estaban haciendo las cosas de una manera totalmente reprobable. Y aparece un mensajero sencillo, aparece un mensajero humilde, no con el fin de ganar protagonismo, no con el fin de beneficiarse, obviamente, de la gracia y de la autoridad que Dios le daba. Aparece un mensajero con el único propósito de dar un mensaje. Ese era su único propósito. Y la semana pasada estuvimos viendo sobre todo el verso 2 y el verso 3, donde el Señor a través del mensajero les habla de una manera muy fuerte y muy clara a estos mensajeros. Y amados, acá tenemos que empezar a hacer una proyección, no solo del momento que se estaba viviendo, porque se estaba viviendo un momento donde las condiciones sociales, las condiciones económicas o las cuestiones de relaciones políticas, Israel o Jerusalén no estaba en su mejor momento, estaba en un momento muy complicado, muy difícil. Había mucha pobreza, había mucho abuso, había enemigos que estaban en una mejor condición y también hacían sentir esa presión al pueblo de Israel, es decir, los oprimían, abusaban de ellos, se aprovechaban de la mejor posición en la que estaban estas naciones o estos pueblos enemigos. Y todas esas condiciones habían ya desencadenado a que socialmente en el pueblo de Israel hubiese una condición muy mala, y esa condición social fue golpeando y fue llevando a la población a que todos esos sacrificios que ellos llevaban a Dios empezaran a buscar, o no a buscar, concretamente llevaran los animales de mejor calidad, los animales dañados, los animales enfermos, e incluso animales que robaban y los llevaban para ofrecer el sacrificio a Dios. Y es claro que los sacerdotes, al ellos ver esos animales, ellos tenían en claro que esos animales no cubrían el requisito para ser presentados a Dios. Pero ¿por qué si los presentaban? Porque justamente los sacerdotes fueron los primeros
en poner ese desorden. Y aplicando esto, como les decía, no solo aquellos que el día de hoy fungimos en una posición de liderazgo en la iglesia, sino aplicándonos esto a todos los que fungimos una posición de autoridad en el hogar y en cualquier lugar. Es como yo a mis hijos les digo, no mientas. Yo a mis hijos les digo, haz bien las cosas. Pero ellos se dan cuenta que yo estoy haciendo mal las cosas. Llega el cobrador, toca la puerta y yo le digo a mis hijos, no abras, que se canse de tocar y que se vaya. O sal y dile que no estoy. Sal y dile que fui a hacer algo y que regrese después. Entonces los hijos se están dando cuenta. Se están dando cuenta que yo estoy ofreciendo cosas que no son correctas, que a Dios no se las ofrecería, y yo lo estoy haciendo, pero voy con ellos y les digo, di la verdad, pórtate bien, haz bien las cosas, debes de ser lo mejor en esto. Y los hijos se voltean y tal vez no me dicen nada, pero en su mente sí se están dando cuenta, ¿y qué está haciendo él? Y él está mintiendo, y él está engañando, y él está haciendo cosas que no se deben hacer. Es una ilustración de lo que estaba pasando. Fue ese liderazgo el que empezó a hacer mal las cosas. Y cuando el pueblo viene ahora y se presenta para llevar cosas que no son correctas, los líderes no dijeron nada. Los líderes lo tomaron y siguieron haciendo como si todo fuera de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo eso que se le estaba ofreciendo a Dios es un menosprecio a la adoración a Dios. Es un menosprecio a hacer las cosas que son correctas para Dios. Y aquí es donde, aplicándola al día de hoy, nosotros tenemos una idea equivocada, que esa adoración es cuando cantamos a Dios. Que esa adoración es cuando estamos en la reunión y estamos palmeando a Dios. No, eso es adoración, sí, pero eso no es todo lo que incluye la adoración. La adoración lo incluye todo lo que tú haces. De tal manera que yo puedo ser una persona muy talentosa, ejemplo, ¿verdad?, para algo como lo es la transmisión, para algo como lo que es una cuestión técnica, y soy muy bueno, pero en casa soy lo peor. En casa soy la peor persona, pero llego aquí y me visto de otra persona. Llego aquí, me visto y hago bien esto, hago bien aquello, me piden esto, también lo hago bien, pero allá no estoy siendo esa buena persona, ese buen esposo, esa buena esposa, ese buen hijo, esa buena hija, ese buen hermano, esa buena hermana, en el sentido correcto. Allá estoy haciendo malas cosas, pero yo digo, no, pero lo que yo estoy haciendo a Dios, eso está bien. Lo que yo estoy haciendo en esto, eso es lo correcto. Nadie lo hace lo mejor. Y yo estoy teniendo un engaño, porque estoy pensando, yo estoy adorando a Dios. Pregunto, ¿estoy adorando a Dios? Cuando hago bien esto, en el servicio, pero en casa estoy haciendo malas cosas. ¿Estoy adorando a Dios? No. La respuesta clara es, no estoy adorando a Dios. ¿Qué le estoy ofreciendo a Dios? Lo cojo, lo manco, lo hurtado, lo robado tal vez incluso. Y todo eso es adoración, y de eso ya se habló en el primer capítulo. Y ahora empezamos a hablar a partir del verso 5. Acompáñenme a leer, por favor, en Malaquías capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 5. Dice así: mi pacto fue con él, mi pacto con él fue de vida y de paz. Las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. Verso 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia
estuvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Hasta ahí. Vamos a dar una segunda lectura. Verso 5 dice: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Vimos los primeros aspectos que tienen que ver con la adoración a Dios. Y, amados, a mí me ha tocado estar en varias predicaciones, y claro, me ha tocado predicar en muchas ocasiones. Y yo soy el primero en reconocer que hay ocasiones donde la gracia de Dios permite que en el estudio el predicador pueda fluir de una manera tan ágil, de una manera tan acertada, yendo en cada punto. También debo de tener en claro que en ocasiones me ha costado muchísimo predicar, y yo podría decir varias de las causas por las cuales en algún momento se me ha dificultado predicar, pero es lo que digo en este momento. Hay momentos donde la predicación ha sido con una facilidad, con una fluidez, con una gracia, con un respaldo, y ha habido otras donde ha sido tan complicado. Pero voy a dejar este lugar de predicador y me sentaré en el lugar de alguien que escucha una predicación. Y yo sé que una persona que está escuchando a un predicador también va a encontrarse en uno de estos dos lugares. Se va a encontrar en un momento donde la predicación inmediatamente lo atrapa, lo cautiva, el Espíritu le empieza a ministrar, la palabra le empieza a hablar, Dios empieza a tratar contigo, y el tiempo, wow, puede ser una predicación de 1 hora, tal vez un poco más, y el tiempo no fue problema para ti. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el otro cuadrante? Cuando la predicación no te engancha, tu mente está muy distraída, y es un ir y venir, y ya sé a dónde es un ir y venir tus ojos. ¿Cuándo va a acabar? Ya se tardó mucho. Ay, ya se está haciendo tarde. Cuando en cada predicación podemos nosotros tener varias maneras de hacer que esa predicación deje de ser algo ajeno a mí y realmente Dios me hable a través de ellas. Un ejemplo de esto que acabamos de decir. Ya hablamos de aquellos aspectos que son nuestra adoración a Dios. Y ahora vamos a empezar a hablar de aspectos que tienen que ver con nuestra relación con otras personas. Y ese es el cuadrante de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, los primeros mandamientos son de nuestra relación con Dios.
¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer gran mandamiento. Segundo, no tendrás imágenes de ningún dios ni te inclinarás ante ellas. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tercer mandamiento. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es nuestra adoración a Dios. Y después viene, a partir del quinto mandamiento, todos aquellos mandamientos que tienen que ver con mi relación con las demás personas. Y aquí estamos teniendo cómo Dios está reprendiendo a su pueblo. Primero los está reprendiendo en esos mandamientos que eran de adoración a Él. No tendrás dioses ajenos, no harás imágenes ni te inclinarás ante ellas, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y ellos habían tomado el nombre de Dios en vano. Dios está ciego, le puedo entregar algo robado. Dios es insensible, no se da cuenta, le puedo entregar algo que está mal hecho. Dios está todo indiferente, Él no se va a dar cuenta si yo aquí lo que le entrego es una cosa, pero lo que hago en mi casa es otra. Es tomar el nombre de Dios en vano. Y ahora vienen aquellos señalamientos que muestran cómo estamos tratando a las demás personas. Y parten de un solo aspecto, mi amado. Parten del aspecto de la ley de Dios. Es la ley de Dios la que nos da los parámetros de cómo debemos tratar a las demás personas. Es la ley de Dios la que nos va a poner acá en la mente un aguijón cuando llegue ese momento de confrontar una situación difícil con alguien. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo la confrontamos? ¿Cómo la atendemos? En estos días que han transcurrido, estas semanas que han pasado, yo he notado algo en mi persona. He notado cómo mi fuerza, mi energía se ha venido gastando. Me he dado cuenta, sobre todo cuando llega el horario ya en la noche, 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, lo diré en una palabra, espero que los que son de otro lugar lo entiendan. Estoy fundido, no doy más. Empiezo a bostezar, mi mente se encuentra ya sumamente agotada. Ayer en la noche que me acosté, justo al acostarme que quería descansar, un dolor en las rodillas tremendo. Yo sentía, en cualquier momento mis rodillas se van a partir, en cualquier momento me va a pasar algo. Mi energía se ha venido gastando. Pero no solo es la energía física, también mi energía mental. Y de repente en la casa han pasado ciertas cosas donde algo viene a mi mente. Y lo que viene a mi mente es, ¿qué no piensan que estoy cansado? ¿Qué no piensan que yo necesito esto? ¿Qué no piensan? Pero son pensamientos míos. Pero a veces quisiéramos que los demás nos adivinaran el pensamiento, ¿verdad? Y que adivinándote el pensamiento te dijeran, sí, que estás cansado. No te preocupes, yo lo voy a hacer, siéntate, descansa. Sí, pero nadie te adivina el pensamiento. Nadie te lo dice. Y es cuando en ese momento vienen esos mandamientos de la ley de Dios. Esos mandamientos que a mí me dicen, ¿cómo debo yo de tratar a esa esposa? ¿Cómo debo de tratar yo a ese hijo? ¿Cómo debo yo de tratar a esa hija? ¿Cómo debo de tratar yo a esa persona, a ese hermano, a ese familiar? ¿Cómo debo yo de actuar? Y aunque dentro de mí pueda haber un cansancio, aunque dentro de mí pueda haber pensamientos que me están a mí diciendo que yo necesito la ayuda y la atención de aquellos, esos pensamientos de la ley de Dios vienen y son los que me impulsan. No, yo estoy aquí para amar. No, yo estoy aquí para servir. No, yo estoy aquí para hacer esto. Y aún en medio de la debilidad, del cansancio y de muchas situaciones que han venido en estos días, el seguir adelante. Vamos a analizar 3 aspectos de lo que está aquí hablando Dios, del verso 5. Voy a volver a repetir la lectura del verso 5. Dios está hablando a través de su mensajero y dice, mi pacto con él fue de vida y paz.
Ya en el capítulo 1 explicamos lo que es una imagen corporativa. Esa imagen corporativa la explicamos cuando el texto Dios a través del texto nos hablaba que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Y aclaramos que está hablando sí de la persona que se llamó Jacob, sí de la persona que se llamó Esaú, pero esas dos personas están representando dos pueblos. Esas dos personas están representando dos corporaciones. Y el nombre está usándose de manera corporativa. Dios está hablando de una persona para decir cómo amó a toda la descendencia que vino de esa persona. Llámese la descendencia de Jacob o llámese la descendencia de Esaú. Y aquí Dios está usando el mismo modelo corporativo cuando habla de Leví. Leví, ¿de quién fue hijo? ¿De quién? De Jacob. Fue hermano de José, fue hermano de Judá, fue hermano de Simeón. ¿Cuántos hermanos tuvo Leví? 12, ¿verdad? O un poquito más, tal vez. Pero tomemos 12, las 12 tribus, ¿no? Muy bien. Y esa tribu fue tomada para un servicio a Dios. Y de esa tribu viene el sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote se llamó Aarón. Muy bien. Y aquí Dios está hablando de manera corporativa cómo Él hace un pacto con este sacerdocio y lo está hablando de manera corporativa. Mi pacto con Él, fíjate las dos palabras que usa. ¿Fue de qué? ¿De qué dice? De vida y de paz. Amado, ¿fue tranquila la vida de Aarón? O sea, ¿se la pasó en un día de campo esos años que él estuvo en el desierto, esos 40 años? No. La pasó muy difícil. Y amado, algunos de nosotros, el día de hoy, queremos que nuestra vida en el cristianismo sea una vida sin preocupaciones, sin problemas, una vida de lo más descansada o una vida también de lo más surtida, ¿verdad? Que tengamos suplido esto, suplido el otro, tranquilamente, sin ninguna preocupación. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? La vida espiritual que Él estaba dando, la gracia que Dios le estaba ministrando, no solo a Aarón, sino el día de hoy a toda persona que funge como una autoridad. Y desde la semana pasada yo le hablaba a los jóvenes, aquí tenemos jóvenes el día de hoy que son hijos de familia y ellos podrán mirar hacia arriba y darse cuenta, papá se equivoca en esto, mamá se equivoca en el otro, ellos no hacen bien esto, ellos no hacen bien el otro, a ellos les falta un poco de esto, un poco de aquello. Somos hijos y podemos mirar muchas cosas, pero no siempre seremos hijos. En algún momento, y ojalá que sea en el momento apropiado, más tarde que temprano, por decirlo de otra manera, más tarde que temprano te volverás padre, te volverás madre y entonces serás autoridad. Y entonces varios de los aspectos que tú estabas viendo en tus padres, tal vez ahora tú los estás cometiendo, errores, faltas, deficiencias o tal vez otros más complicados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no somos cuidadosos, dedicados en mirar los principios fundamentales de la vida y pensamos que la vida es cosa ligera, que la vida es cosa rápida, en algún momento nos vamos a ver sorprendidos por nuestras mismas decisiones y por las mismas consecuencias de ellas. Una mala decisión y me casé con la persona que no era correcta, o me casé en el tiempo que no era el adecuado, o dejé cosas que más adelante yo las puedo necesitar. Yo al platicar y al ministrar a varias personas, llegamos a tener en algún momento alguna reflexión. Si pudieras regresar el tiempo atrás, ¿cuántas cosas no harías? Y qué claro tenemos hoy, ¿cuántas cosas no haríamos? ¿O no, Rogelio? Carlos, Memo, hoy los tenemos claro. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Hoy lo tenemos claro. ¿Qué nos faltó en ese momento? Obviamente madurez. Tal vez también nos faltó una autoridad que fuera más firme y de hecho, no, tú estás para esto y nos hubiera marcado con claridad el rumbo. No hubiera permitido que nosotros nos desviásemos tras esa mala decisión o dirección.
El día de hoy, este pasaje está hablando de aquellos líderes que estaban para cumplir una función. Y al primero que señala el pasaje es a ese primer sacerdocio que hubo, y Dios lo está describiendo de esta manera: mi pacto con él fue de vida y de paz. Dios los sustentó, Dios les suplió, Dios los ayudó. Y en los momentos más complicados también la gracia de Dios les permitió que ellos salieran librados de las circunstancias más complicadas. Cuando hablamos de vida y paz, debemos de guardar que nuestra mente se quiera ir a una vida totalmente de estar disfrutando viajes, gastos, dinero, riqueza, y por paz no debemos malentender, sin por nada estarse preocupando. Él está hablando, Dios aquí está hablando cómo Él les suplió la vida, cómo Él los ayudó, cómo Él los sustentó, pero también cómo con su gracia los protegió en los momentos más complicados. Y aquí está hablando de ese sacerdocio y de la respuesta que ellos tuvieron ante lo que Dios les estaba dando. Vamos a terminar el verso 5. Dice: las cuales cosas, fíjate, le dio vida, los guardó en los momentos más difíciles, las cuales cosas yo le di, ¿para qué? Para que se aligerara, para que hiciera concha, para que se corrompiera. ¿Está diciendo eso el texto? ¿Para qué se las dio? Díganlo fuerte, porque es interesante lo que está diciendo el texto, lo que Dios está hablando y el fruto que Dios estaba esperando. Vida y paz, ¿para que tuviera qué? Para que tuviera temor. ¿Por qué somos personas que nos corrompemos? Porque nos falta temor. Porque nos falta temor. Porque nos falta temor. Lo digo con aprecio. Los hermanos saben que en la semana falleció el hermano carnal de una familia muy querida entre nosotros, muy apreciada. Y en esos días hacia atrás yo escuché el comentario que hacían sobre, no en la familia, no en este círculo familiar, en otro contexto, en otro ambiente, con otras personas. Escuché el comentario de alguien que se expresaba diciendo que todo esto de la pandemia es puro cuento, que esto no es cierto. Y los que hemos atravesado por eso, nos volteamos y dijimos: ¿dice eso? Porque no lo ha vivido. Porque no sabe lo que es esta enfermedad. No sabe lo que es tener una persona enferma. No sabe lo duro que es atravesar por esas circunstancias. Por eso lo dice. ¿Qué está produciendo en ti la vida que hasta el día de hoy estás teniendo? ¿Qué está produciendo en ti la paz que hasta este momento estás disfrutando? Porque créame, hay personas ahorita que están pasando momentos muy difíciles. También en la semana una hermana nos pidió que oráramos por un sobrino. Y hoy en la mañana la hermana mandó un mensaje para decirnos que ese sobrino ya falleció. ¿Qué estará pasando esa persona? ¿Qué estarán pasando esas personas, esa familia? En cambio hay otros que la vida y la paz que están teniendo no los está llevando a tener ese temor. Lo está llevando a volverse duros, a volverse egoístas. Los está llevando a volverse personas que piensan que pueden hacer todo lo que quieran cuando quieran. Y sí, pueden hacer todo lo que quieran. Pero tal y como dijo un hombre muy sabio, pero sabe que sobre todas estas cosas serás juzgado. Vas a dar cuentas por todo eso. Acá Dios está hablando de este primer sacerdocio, que Dios le dio muchas cosas, les dio vida. ¿Cómo les dio vida? Les dio de comer 40 años en el desierto ese sacerdocio. No les faltó nada. Les dio paz en medio de un pueblo tan violento, tan agresivo, que hubo ocasiones donde el pueblo quiso hacerlos a un lado, quiso apartarlos, y Dios salió a la defensa de ellos, como el momento en que se abrió la tierra y se tragó a mucha gente y entendieron, no, sí, a Moisés y Aarón
son profetas de Dios. Ellos solo son los que están ahí para dirigirnos a nosotros. Dios salió en la defensa de ellos, vida y paz. Y dice que se las dio para que tuvieran temor de Él. Y fíjate lo que dice el final del verso 5. Dice, para que me temiera y tuvo temor de mí. ¿Y delante de qué dice Dios ahí? De mi nombre. ¿Sí recordamos cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pongámonos en los pies de Aarón. Pongámonos en ese momento cuando el tabernáculo está siendo inaugurado. Consagrados es la palabra. Y ahí estaba la presencia de Dios. Y pongámonos en ese momento cuando dos de sus hijos ofrecen fuego extraño. Y la escritura dice que salió fuego del altar y los consumió. ¿Cuánto temor cayó en la vida de Aarón? ¿Cuánto temor de darse cuenta lo celoso que es el Dios al que le estaba sirviendo? Y delante de él anduvo Aarón en ese temor. Y no solo temor, humillado. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? ¿Qué somos nosotros? No somos nada. Ahora que estaba yo con la familia, estos hermanos que perdieron a este familiar, que partió este familiar, dada la situación, porque fue por coronavirus, no se pueden hacer servicios funerarios, no se puede estar velando el cuerpo, y la funeraria, bueno, las funerarias el día de hoy están saturadas porque muchos cuerpos están siendo cremados, y fue la decisión de la familia cremar el cuerpo de su familiar. Y estábamos ahí, un pequeño grupo, era la familia, y ahí estaban las urnas donde estaban las cenizas. Y yo le decía a la familia, bueno, como predicador, uno toma el tiempo para predicar el mensaje del día domingo. Va a haber una boda, tomas tiempo para predicar en esa boda. Le digo, pero como predicador nunca te preparas para predicar en un funeral. Nunca. Siempre es algo sorpresivo, siempre es una llamada inesperada. Siempre es una petición de momento. Y estando ahí, volteé a ver las urnas y les dije, este día puedo corroborar con toda claridad lo que dice la palabra de Dios. Que del polvo fuimos formados y polvo volveremos a ser. Y así es. Y tenemos temor, porque esta pandemia no ha terminado. Los que hoy estamos sanos no sabemos si en una semana seguiremos sanos. Los que hoy estamos vivos no sabemos si acabando noviembre seguiremos vivos o acabando diciembre, o no sabemos si empezaremos el 2021. Y la vida y la paz que hasta el día de hoy Dios nos está dando tienen un objetivo: para que le temamos a Dios, pero también para que andemos de una manera humilde. Humilde. ¿Cuál fue el problema de estos líderes? ¿Cuál fue el problema de estas personas que no hicieron un lado el temor a Dios y no quisieron vivir en esa vida de humildad? Y hace rato te decía, no solo tenemos que proyectar esto que estamos predicando a los días de Malaquías, tenemos que proyectarlo a los días del Señor Jesús y a lo que se ha devenido después de los días del Señor Jesús. Personas que buscan un beneficio a través de Dios. En esta semana, no sé por qué, pero ahí en el canal de videos empezaron a aparecer muchos comentarios de un predicador de allá de Estados Unidos. No lo conozco, no sé de su vida, pero a través de todos esos comentarios aparecían algunos videos
que hablaban de él, y decía que ahí en su congregación él hacía que cayera polvo de oro, y eso ya me dio a mí una referencia. Estas son personas que creen en la prosperidad nada más, que están buscando nada más las riquezas. Y bueno, a mí me sacudía, en uno de esos videos aparecía la que fue su esposa, y su esposa decía que había ido con una autoridad espiritual, y esa autoridad espiritual le había autorizado divorciarse de su esposo para ella poder seguir sirviendo a Dios. Ese fue el comentario de la que fue la esposa. Y en otro video que me apareció después, aparece ahora este pastor hablando, según él, de varias evidencias, por lo menos dos dice que Dios le dio. Él dice que Dios se las dio, y donde al final su expresión no era con la gracia de Dios voy a salir. Él decía, de esta salimos, de esta salimos. Y el auditorio le aclamaba y le aplaudía. Cuando, yo no sé qué diría aquí el hermano Rogelio, el hermano Carlos, si de repente yo me parara aquí y les dijera, pues mi esposa se divorció de mí, estamos divorciados, pero de esta salimos. Yo no sé si los hermanos estarían en acuerdo. Pues sí, hermano, siéntate y sigue predicando. O el hermano Martín, o el hermano José Luis, o el hermano Azarías. Yo creo que serían los primeros en llamar, a ver, ven acá. ¿Cómo que te divorciaron? ¿Cómo que tu esposa va por otro lado y ahora tú por otro? Amado, eso es tener en menosprecio la ley de Dios y no andar de manera humilde. No andar de manera humilde. Es lo primero que dice en el verso 6. Pasemos al verso, 5. Vayamos al verso 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de su iniquidad. Amado, este pasaje, y se sigue reiterando más adelante, implica lo que es de verdad un intenso amor, no solo por el estudio de la palabra de Dios, sino por valorar esa experiencia práctica, ese conocer a Dios de manera experimental. ¿Cuánto debemos amar esta palabra? Esto que Dios nos ha dado. Volvamos a leer este pasaje, fíjate, dice, la ley de verdad, ¿en dónde estuvo? Dice, en su boca. Vamos a, como decía hace rato, tenemos, puede ser que el mensaje no me está haciendo a mí muy atractivo, pero yo debo de hallar los mecanismos en mí para sacar el máximo provecho de un mensaje. Si estamos hablando de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, cuando dice la ley de verdad estuvo en su boca, ¿a qué escrito se está refiriendo? Aarón no tuvo del Génesis a Malaquías, ¿eh? ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento, Lalo? ¿Cuántos? 37. Ok. Aarón no tuvo los 30 y tantos libros, ¿verdad? ¿Cuántos tuvo Aarón? Aarón. ¿Cuántos tuvo? Ya me cansé. Pues cuando mucho tuvo 5. No estaba escrito más. Y fíjate, aún teniendo muy poco, no fue alguien que lo vio con monotonía. Ay, qué aburrido esto. Qué aburrido esto. Fíjate cómo lo describe la palabra. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Es decir, toda la revelación con la cual contó Aarón, o contaron los siguientes sumos sacerdotes, no fue una revelación muy amplia. Haya sido Aarón, haya sido Eleazar, o haya sido Fines, o hayan sido, ¿cómo se llamaba el sumo sacerdote de estos días? A ver.
Eso nos los dijo Esdras, Josué. No tuvieron la revelación toda compendiada, pero la que tuvieron, la amaron. La amaron con intensidad, la estudiaron con profundidad. ¿Hasta qué punto la tenían en su boca? Fíjate, en paz y en justicia estuvo conmigo y a tal punto la tenían en su boca. Fíjate cómo termina el verso 6. Y a muchos, no a pocos, a muchos, ¿de dónde los hizo apartarse? De la iniquidad. Tenemos que ir a esas imágenes de ese pueblo que venía de la esclavitud, de ese pueblo que venía de un tiempo de educación, de formación casi mínimo, casi nulo. Venían con costumbres muy malas, venían con actitudes totalmente equivocadas, desviadas, venían en una ignorancia muy grande, en una necesidad muy grande de luz. Y ahí estaba la palabra en su boca, y ahí estaba la palabra en su boca. No se agotó la palabra de estar saliendo de sus labios para estar instruyendo, para estar corrigiendo, para estar dirigiendo, para estar encaminando hacia el camino correcto las cosas. Y el día de hoy podemos vernos en una tentación de pensar que ya aburrimos con la palabra, ya cansa tanta palabra, ya cansa tanta ley y tal vez estamos más deseosos de empezar a pintar el consejo de algún buen sabio, de algún buen filósofo, de algún buen psicólogo, de algún prestigiado psiquiatra. Ellos no se cansaron. La ley de verdad, ¿dónde estaba? En su boca. ¿Y quién fue el que dijo que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Quién fue el que lo dijo? Nuestro Señor Jesús. Y lo digo no solo para nuestros jóvenes, también para nuestros niños que nos escuchan. ¿Cuántos jóvenes quisieran escuchar ya otra palabra de parte de sus padres? Háblame de otra cosa, no me hables de la Biblia. Háblame de otros temas, ya me cansé de tanto tema bíblico. Esta es la única verdad que ha permanecido a través de los años y de las eras. Y aquí Dios está hablando de esos sacerdotes, está haciendo el contraste, le está haciendo ver esos sacerdotes que se corrompieron, que se dejaron arrastrar hacia la maldad. Algunos de ellos ya hasta tenían matrimonios del todo equivocados, del todo desviados. Y Dios les empieza a poner en contraste a esos hijos de Leví, con los cuales Él estableció su pacto, a los cuales les dio vida, les dio paz, para que tuvieran temor y para que anduvieran en humildad delante de Él. Y así anduvieron en temor y anduvieron en humildad delante de Él. Pero no solo fue eso, sino que amaron intensamente la palabra, profundizaron en ella, la conocieron a tal punto que la tenían presto aquí en la boca, y en cualquier situación, ahí estaba ese consejo, ahí estaba la ley de Dios, ahí estaban los mandamientos de Dios. Amados, ¿cuánto necesitamos el día de hoy volvernos a la palabra de Dios? Al volverla a tomar con ese amor, con ese entusiasmo, con esa alegría. O tomar esos libros que nos ayudan a comprender mejor la palabra de Dios, que nos ilustran, que nos abren los ojos, que nos hacen ver las maravillas que pudieran no ser tan claras para algunos de nosotros. Pero aquí están. Y hoy volteamos a ver a un hombre que tiene una biblioteca tan reducida, a un hombre que no tenía tantos comentarios, tantos diccionarios, a un hombre que tenía solo unos cuantos rollos, pero en ellos conoció a Dios, en ellos conoció su ley, su verdad, y con ella ayudó a muchos. Siguiente versículo, por favor. Verso 7. Resalta, abunda en lo que acabamos de hablar. Dice, porque los labios del sacerdote, ¿qué han de guardar? La sabiduría. Y de su boca, ¿qué buscará el pueblo? La ley, porque mensajero es. Y fíjate, en este corto tramo, ¿cuántas veces se ha dado este título de Dios? Jehová, ¿de qué? ¿Qué significa ese nombre para ti? Estás hablando, este nombre está describiendo un Dios que es de guerra, que es de batalla. Un Dios
que no tiene uno ni dos. Porque a veces alguien podrá voltear y ver, pero mira cuántos son re poquitos. No, no. Tal vez nosotros somos poquitos, pero en todo el mundo nuestro Dios tiene verdaderos ejércitos. Verdaderos ejércitos. Hace rato estaba leyendo un comentario que habla de un misionero que vino de Inglaterra aquí a la nueva colonia que era Norteamérica. Se estaba colonizando apenas George Whitefield. Y era un joven de 23 años. 23 años tenía. Algunos ya andan por ahí. ¿O cuántos, Martí? Cerca, unos ya pasamos, otros van para allá. 23 años. Era un joven. Y él abordó venían 3 barcos y abordó uno de esos barcos y venía con un grupo de personas, venía una cuadrilla militar, obviamente muchos marineros y algo de tripulación, algo de colonos. Y llegó el momento en que él se presentó a toda la tripulación y dijo que era un predicador. Y los marineros siempre se distinguieron por ser de las clases más bajas de allá de Inglaterra. Y muchos luego empezaron a hacer burla de él, a gritarle: eres un hipócrita, eres un farsante. Y él, cuando andaba ahí en la cubierta del barco, estaban por ahí los marineros hablando sus palabras altisonantes, y en son de burla algunos se volteaban y decían: disculpe, doctor. Pero no tenían realmente la intención de disculparse, sino hacerlo que se avergonzara de su creencia. Y ese joven de 23 años llegó a ser un predicador muy reconocido. Llegó a tener algunas diferencias con Juan Wesley. Y algunos lo señalaban y le decían a Juan Wesley: oye, Juan, ¿tú crees que él vaya a llegar al cielo? Y Juan Wesley, defendiendo, habían sido amigos, pero habían tenido una diferencia doctrinal y uno siguió un camino y el otro el otro. Por eso algunos lo descalificaban y decían: Whitefield irá a entrar al cielo. Y Juan Wesley una vez dijo: si yo llegara a entrar al cielo, sé que lo encontraré ahí. Y cuando murió su amigo, Juan Wesley escribió un mensaje a la muerte de George Whitefield, reconociendo su cristianismo, avalando que Dios lo había respaldado, aunque habían ido por caminos doctrinales diferentes. Y ese joven de 23 años, volviendo a él, que iba en el barco, que escuchaba tantos improperios, tantas ofensas, era de 23 años, para que se avergonzara y a lo mejor para que se alivianara y empezara a comportarse de la misma manera que ellos. Él perseveró. Él subía a la cubierta del barco y predicaba 3 mensajes al día o 3 tiempos de oración. Y el testimonio dice cómo paulatinamente, de quien tanto se burlaban, la gente se le empezó a congregar. Los mismos capitanes hacían un repique de campanas para que toda la tripulación llegara y escuchara el mensaje. Y el testimonio también dice que los capitanes de las otras embarcaciones acercaban lo más posible las otras 2 embarcaciones para que pudiera ser escuchado el mensaje de este predicador. El día de hoy tenemos un mensaje que debe estar en nuestros labios, un mensaje que en algún momento nos podemos sentir a lo mejor no muy animados a abrir nuestra boca y decir: soy cristiano, pero debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y predicar. En esta semana estaba yo escuchando a un familiar. Este familiar no está tan metido en el judaísmo, pero es claro que se está metiendo en raíces hebreas, y empezó a hablar del día de reposo, y empezó a hablar de tiempos y fechas, y de repente hizo una pregunta muy aguda acerca de la segunda venida de Cristo, en qué fecha va a ser, y en qué año, y se ve que él venía muy versado en eso. Y llegó un momento en que yo estaba así, en un principio, yo dije: bueno, es que yo nomás vine a comer,
Así que yo no vine aquí a tratar cuestiones teológicas, y yo veía el reloj y decía, bueno, y además es que ya es la hora que me tengo que regresar a mi casa y yo no quiero entrar aquí en un antagonismo, pero sí me quedó claro, dije, no puedo quedarme callado. No se trata de llamar la atención a mi persona, sino, como dice la carta, ¿verdad?, estar preparados para presentar defensa de la fe que nos ha sido dada. Y le empecé a hablar de esa fe y le dije, mira, para mí la doctrina principal que trae la Biblia es el sacrificio de Jesús. Que yo genuinamente me arrepienta, haya un cambio genuino en mi vida. Esa es la doctrina principal. Si cuando Cristo venga yo no tengo el conocimiento de todas las doctrinas, porque hay muchas, tengo la más importante: haber creído en Él por fe y ahora vivir por gracia. Y llegó un momento en que este pariente me empezó a escuchar, no siguió a más la plática, ahí se quedó. Nos despedimos amablemente, familiarmente, porque él no es de acá, había venido de visita y regresaba. Amado, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Qué difícil es, amado, que siempre que abrimos nuestra boca salga sabiduría de ella. Qué difícil es. Qué difícil es. Qué complicado. Lo reconozco por mí mismo. Qué complicado es. Cuánto se requiere de una obra de Dios, de su gracia en nuestra mente para controlarla. Porque a veces la molestia, el enojo, la frustración, la desesperación nos llevan a que salgan muchas cosas de nuestros labios y no precisamente sabiduría. No precisamente expresiones ordenadas. Acá está hablando de estos hombres que vivieron en momentos muy complicados, momentos muy duros, pero que con esa influencia y gracia del Espíritu, de su boca salió la palabra que tenía que salir. Por eso el Señor Jesús lo dijo así: de la abundancia del corazón hablará la boca. De lo que se llena nuestro corazón saldrá por nuestros labios. Y si yo en estos días no me estoy llenando de la palabra de Dios, ¿qué va a salir por mi boca? Va a salir cualquier pensamiento secular, va a salir cualquier ideología que ya está ganando terreno en mi mente y en mi corazón. Eso es lo que va a salir por mis labios. Pero si yo estoy continuamente y de manera permanente, no solo amando la palabra de Dios, sino además profundizando en un conocimiento experimental con Dios, eso es lo que saldrá una y otra y otra y otra y otra vez, las veces que sea. Y eso fue lo que salió de esos labios. Volvamos a la imagen de aquel varón llamado Esdras. Volvamos a traer a nuestra mente la imagen de aquel varón llamado Nehemías, al ver cómo el pueblo se estaba corrompiendo otra vuelta y cómo de él nuevamente los reprendía y le decía, ¿qué no se acuerdan que por eso Dios nos llevó a Babilonia? ¿Que no está todavía en su mente fresco los 70 años que pasó nuestra nación allá siendo corregida por haberse apartado de los principios de Dios? Y allá en el capítulo 13 del libro de Nehemías, Nehemías llevó las cosas más allá. Dice que a algunos les arrancaba hasta pedazos de la barba para hacerlos reaccionar, para volverlos nuevamente a este camino que tiene que ver con la ley de Dios. Les decía, estos han sido días, esta cuarentena ha sido días donde personas se han apartado de Dios, pero también han sido días donde personas que habían estado lejos están regresando. De esta familia, de estos hermanos tan amados que despidieron a este familiar, una de nuestras hermanas ponía un mensaje
a la iglesia y decía: ustedes son mi familia. Ustedes son los que me han ayudado en esta caminata, sobre todo en los momentos que son complicados. Y termino con esto. Todos vamos a enfrentar momentos complicados, pero cuando hay personas que aman la ley de Dios, que aman la verdad, son los que tendrán esa palabra, son los que tendrán esa gracia para darte ese consuelo, para darte ese impulso, para darte ese ánimo, para darte ese respaldo. Aquellos que están llenos de vanidad, que más bien están vacíos, cuando vienen estos momentos, no te podrán dar ese consuelo, esa compañía, no te podrán dar ese impulso. ¿Por qué? Porque es como dice el verso 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos. Habéis hecho tropezar a muchos. Hay personas que se están alejando del camino. Y en lugar de ayudar a otros a que perseveren en el camino, están siendo de tropiezo, de estorbo. Como te decía, no solo tenemos que mirar a esta generación con la que está Malaquías o con la que está Nehemías, tenemos que mirar ya a la generación del Mesías. Y el Señor Jesús a estos líderes claramente les dijo las siguientes palabras: ni entraste. Es decir, la palabra de Dios los tuvo que haber llevado al Mesías, y una vez que ellos identificaran al Mesías, a través del Mesías entrar al reino de los cielos, entrar al reino de Dios. Pero ellos no entraron, se quedaron ahí en la puerta, se quedaron amando las cosas que ellos fueron estableciendo, porque ellos fueron haciendo decretos, fueron haciendo comentarios que pesaban más que la ley de Dios, y al rato vivían más por esos comentarios que por la vida que da la palabra de Dios. Y el Señor Jesús les dijo: ni entraste. ¿Y cuál fue la siguiente tragedia? Ni dejaste, ni permitiste que los que venían atrás de ti entraran. Joven, hace rato inicié este comentario a los jóvenes: hoy ustedes son hijos, pero algún día no serán hijos. Algún día tú serás la autoridad. Y tú, si no alcanzas esa plenitud de vida en Cristo, los que vengan atrás de ti, sea un hijo, sea una hija, sean varios, se quedarán ahí, sin poder entrar, porque yo les estoy estorbando. Y de eso habla este último versículo: mas vosotros os habéis apartado, verso 8, del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. Dice Jehová de los ejércitos, y ahí Dios claramente dice: por tanto, así como tú has tratado mi ley, yo te trataré a ti. Hoy no tenemos una revelación muy breve, hoy tenemos una revelación completa. Lo que Dios quería que nosotros tuviéramos, aquí está. Pero tenemos que amarlo. Tenemos que entender el valor que esto tiene, para que así nosotros lo podamos transmitir a otros, a esos hermanos y hermanas que están al día de hoy mandando esos audios para los niños de escuela dominical, a esos hermanos y hermanas que están ahí en grupos mandando audios, mandando mensajes a jóvenes, para que los jóvenes se mantengan bajo la influencia, a esas familias que al día de hoy quieren seguir perseverando, levantando el nombre de Dios en sus casas. A ellos les está hablando Dios de ese pacto que Él quiere hacer con ustedes, pero también del pacto que nosotros tenemos que hacer con la ley de Dios. Podemos terminar citando un pasaje. Ustedes inmediatamente sabrán quién lo dijo y para quién y en qué momento. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él
está escrito. Y entonces todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Dicho por Dios a un hombre que tenía un reto enorme y también una dificultad enorme. Dirigir a un pueblo que siempre ha tenido esos altibajos. Dirigir a un pueblo que tiene momentos de mucha espiritualidad y tiene momentos de total incredulidad. Tiene momentos de total entrega y tiene momentos de cero entrega. ¿Y no es igual el día de hoy? ¿No es la misma situación? Sí. No menospreciemos la ley de Dios. No menospreciemos la revelación que Dios nos ha dado. Terminamos con una oración. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, por tu revelación. Que sean días, Señor, donde el amor a tu palabra, el amor a estar en íntima comunión contigo, que sean días donde esto se pueda ver claramente en nuestras vidas. Amar tu palabra, amarte a ti, amar estar contigo. Y donde se pueda ver también el fruto de ese amor a tu palabra y amor a ti. Ayudar a otros a apartarse de su mal camino. Dar a otros el consejo correcto en las necesidades más extremas. Sobre todo en este tiempo, Señor, donde hay familias que se están quedando sin el padre, sin el esposo, sin el hijo, cuando están partiendo algunos de los miembros, y en días de tanta oscuridad, de tanto dolor, cuánta falta hace que se levante tu luz, tu gracia y tu consuelo en medio de nosotros. Y eso solo lo puede traer tu pueblo, los descendientes de Leví, los sacerdotes de esta generación, porque tú has permitido, Señor, que en nuestra generación estén pasando todas estas cosas. Padre, que se levante un pueblo que pueda poner en alto tu luz, que se levante un pueblo que pueda hacer sal y dar sazón en estos días. Que así sea, Señor. Gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.